Vamos a continuar con esta parte que corresponde a el ganador y todavía con campeón de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver el tema específico sobre el asedio de la hipocresía. Recuerden que es el día martes, es el día del acoso de preguntas que le hicieron a nuestro Señor y se puede decir que es el último día que Él tuvo una intervención pública. Este tema del asedio de la hipocresía está basado, o tenemos la referencia, mejor dicho, en el capítulo 23 de Mateo. Todo el capítulo se puede decir desde el verso 1 hasta el 39. Vamos a usar las partes que apoyan más el estudio. Realmente la lectura sería bastante extensa, pero también está apoyada con Marcos capítulo 12 versos 38 al 40 y con Lucas capítulo 20 versos 45 hasta el 47. A medida que Jesús y sus enemigos se enfrascaban en la lucha verbal, la multitud se hacía más grande. Ahí lo dice en Marcos capítulo 12 y el versículo 37, algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. David mismo le llama Señor, como pues es su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Hasta este momento, pues, la actitud de ellos era una buena actitud. Entonces, para ver esta situación y para terminar el enfrentamiento, a Cristo le quedaba una tarea más. No sería agradable, pero había que realizarla. Y claro, yo tengo que decir lo siguiente, ¿verdad? Que de vez en cuando casi todos los predicadores enfrentamos el desafío de reprender. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, capítulo 4, en los versos 1 hasta el 5, que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces vemos que de sus labios salió una severa condenación de los fariseos. Esta secta, como ya lo hemos visto, había estado asediándolo por años, pero no debemos creer que el Señor tuviera propósito más elevado que el de desahogar su ira y frustración. Y podemos ver algunas posibles razones por las cuales Jesús habló tan duramente, porque si usted lee desde el versículo 1 hasta el verso 39, les habló muy duramente. En primer lugar, el mal debe ponerse al descubierto. Esto es algo que debe ser claro. El salmista escribió:
los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Salmos capítulo 97, verso 10. Luego, fíjense que hay una cita antiguo testamentaria en el libro de Amós, capítulo 5 y el versículo 15. Dice, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio, quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Entonces, queda claro pues de esta situación que el mal debe ponerse al descubierto. Cristo había purificado anteriormente el templo con un látigo y ahora lo hacía con palabras. ¿Ven? Ahora lo hacía con palabras. En segundo lugar, los que estaban siendo influenciados por los fariseos necesitaban ver cómo eran estos en realidad. Y por esta razón se dirigió a la multitud en general. Usted puede ver ahí en Mateo capítulo 23 y el versículo 1. Dice, Mateo, 23 y el versículo 1. Dice, entonces habló Jesús a la gente, noten, habló a la gente y a sus discípulos diciendo, quizás pues con la esperanza de que uno o dos de ellos volvieran en sí con la sacudida, podemos decir, que les estaría dando. No se puede llegar a todas las personas, es algo claro, con un mismo enfoque. No a todas las personas podemos enfocarlas bajo las mismas condiciones. Hay algunas que necesitan un mensaje directo. Hay algunas que necesitan un mensaje claro. Un mensaje que les haga ver la situación en que están. Entonces, por esta razón, se dirigió a la multitud en general y se dirigió a sus discípulos también en forma totalmente particular. Luego, en tercer lugar, vemos que los fariseos necesitaban arrepentirse. O sea, había oportunidad para todos. No porque eran doctores de la ley, no porque conocían, entre comillas, la ley mosaica a profundidad, y se ufanaban de ese conocimiento, no por eso ellos no necesitaban arrepentimiento. Claro que lo necesitaban. Y también se dirigió a los fariseos mismos. Dice aquí en Mateo capítulo 23 y el versículo 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces nosotros podemos ver que las Escrituras dicen que si corregimos al sabio, pues nos amará. Miren, hay un proverbio muy edificante que es el proverbio 9 y el versículo 8. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Ve? O sea, pareciera que es una contradicción, pero no lo es. Una persona fatua, una persona necia, una persona entregada al pecado y ensimismada en su pecado no oye. Pero una persona
sabia espiritualmente hablando, sí oye la corrección. Anteriormente Jesús había hallado a un fariseo que dice que él no estaba lejos del reino. ¿Recuerdan lo que ya hemos estudiado en Mateo capítulo 12 y el versículo 34? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros podemos ver que tal vez estaban presentes algunos otros cuyo corazón a lo mejor era sincero. ¿Ve? A lo mejor era sincero. Yo aquí me viene en mente, y que lo he usado en varias ocasiones en mis enseñanzas, me viene en mente cuando le entregué a un hombre relativamente joven de unos 28 años el diploma de graduación del curso que dice la Biblia, en aquellos tiempos en que yo era director de los cursos bíblicos por correspondencia, y que el hombre llegó en 2 ocasiones y estudiamos ampliamente. Y yo lo que notaba que sus preguntas eran encaminadas específicamente hacia los aspectos y dogmas de la Iglesia Católica, y yo con la ayuda del Señor le daba respuesta. Y en un momento que yo le hago ver que tenía que obedecer al Señor. Y aquel hombre era un hombre muy bien vestido, muy presentable, muy educado. ¿Ve? Aquel hombre me dice, hermano, me dice, yo no puedo seguirle mintiendo. ¿Por qué? Le digo. Es que mire, me dice, yo soy un sacerdote católico. Recién me he graduado en el seminario de San Carlos en Guatemala. No sé si es exactamente el nombre ese, pero recién me he graduado. Y me dice, mire hermano, me dice, si yo me bautizo, ¿de qué voy a vivir? Me dice. Y yo le respondo, mire, si usted se bautiza y hace la voluntad del Señor, el Señor le va a bendecir de una o de otra manera. Pero aquel hombre decidió mejor irse. Y a lo mejor este hombre continúa en los lazos perdidos de Satanás. Pues aquí vemos esta situación. Tal vez estaban presentes algunos otros cuyo corazón era sincero. Cuando los autores se refieren a Cristo pronunciando los ayes que se ven aquí en Mateo capítulo 23, la mayoría de ellos lo describen con ojos que lanzan destellos y con un dedo índice que señala bruscamente, pero ¿acaso no percibe usted el dolor en la conclusión de su mensaje? Mire lo que dice el versículo 37. El versículo 37 de Mateo capítulo 23 dice de esta manera. Dice aquí específicamente verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis,
bendito el que viene en el nombre del Señor. Alguien ha insinuado que aquí se ve un grito de compasión. Un grito de compasión, y no entenderemos su espíritu y propósito a menos que captemos el acento de piedad que se estremece en sus más severas frases. En verdad, es el último llamado que hace el Salvador a sus obstinados enemigos, porque los fariseos eran unos enemigos exageradamente obstinados. No hay cosa más dura que tratar con una persona obstinada. Al mostrar pues la culpa de estos y presagiar la retribución de ella con la esperanza de que aún en ese momento puedan arrepentirse. Porque uno que se dedica a enseñar la palabra de nuestro Señor, lo que hace es enseñarla. Lo que hace es transmitirla. Y uno tiene la esperanza de que la obedezcan. Y evidentemente, como la Sagrada Escritura misma nos lo enseña, que cuando un pecador obedece, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Si hay gozo en los cielos, si los ángeles se gozan, la iglesia también se goza. Esa es una realidad. Es algo que causa alegría. Todos nosotros sabemos que cuando un hermano o una hermana me dice, mire hermano, fíjese que ayer domingo se bautizó una persona, 2, 3 personas en la iglesia de Cristo donde yo asisto. Eso, hermanos, es motivo de gozo, es motivo de alegría, porque esas personas vencieron a Satanás. Yo le digo que vamos a estudiar Mateo 23 más en detalle más adelante. Por el momento, hagamos notar que el énfasis del capítulo se hace en la hipocresía de los fariseos. Y vamos a leer algunos de estos versículos, por ejemplo, los versos 13 al 15. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Luego pasemos al versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Por último, los versos 27 al 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos
y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Yo no entiendo, y solo por voluntad divina, sí lo entiendo. Eso que les quede claro. Pero yo no entiendo por qué cuando el Señor trata a los fariseos de esta manera, ¿por qué no lo agarraron inmediatamente a pedradas y lo mataron? Pero el Señor tuvo ese valor de decirles en su propia cara lo que ellos eran y cómo es que estaban actuando y habían estado actuando. A los ojos del Señor, pocos pecados eran más grandes que el de ser hipócrita. Hipócrita es transliteración de la palabra griega upócrites. Upócrites con H y con K. ¿Ve? Upócrites es una palabra compuesta que combina la palabra que significa juez, o sea, crites, con la preposición upo, que puede significar bajo o por. Entonces vemos que un término que usaban los griegos para referirse a un actor de teatro, o sea, el que se ponía una máscara para no mostrar la realidad. Y esto sigue dándose. Usted, por ejemplo, va a un pueblo y aún aquí en la ciudad capital, hombres que muestran fiestas paganas, pues se ponen máscaras, ¿ve? No muestran su rostro. Entonces, esta palabra ha llegado a significar uno que pretende ser algo que no es. El hipócrita, pues, es uno que pretende ser algo que no es. Note la palabra, pues, pretende. Es bien fuerte. De vez en cuando todos decimos cosas y no las hacemos. Pero en sí misma la inconsecuencia no es hipocresía, hay que entender esto. Un hipócrita no es alguien que no vive a la altura de lo que le dicta su leal saber y entender. A todos nos pasa esto. Miren lo que dice en Romanos, en el capítulo 3 y el versículo 23, un versículo verdaderamente muy conocido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más bien, pues, un hipócrita es uno que intencionalmente trata de engañar a otros en cuanto a su estatus espiritual. ¿Ve? Es un estilo de vida hipócrita. Procede de un corazón lleno de hipocresía. Eso es lo que es un hipócrita. Siendo así lo anterior, ¿cómo es que podemos saber con certeza así si un individuo está siendo hipócrita o si sencillamente ha sucumbido a la debilidad que nos aqueja a todos? Realmente no podemos saberlo en muchas ocasiones. No podemos saber, no podemos penetrar en su corazón. Jesús sí podía, porque él conocía el corazón de los hombres. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 25. ¿Ve? Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre,
pues él sabía lo que había en el hombre. Imagínense lo grandioso de nuestro Señor. Él conocía el corazón de los hombres, pero usted y yo no podemos ver dentro del corazón de los demás. No podemos, no tenemos ese don tan especial que le pertenece nada más a la deidad. Por lo tanto, pensémoslo dos veces antes de tildar de hipócrita a otro. Tenemos que tener ese cuidado. El único corazón que usted puede conocer, en cierto modo, es el suyo. Dice en 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 11, dice que porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces nosotros podemos ver que, por lo tanto, al estudiar acerca de la hipocresía de los fariseos, no apliquemos el texto en cierto modo a otros. Tenemos que entender que la aplicación que el Señor les estaba dando era una aplicación directamente a ellos de los hechos que ellos habían venido cometiendo, de los hechos en los cuales ellos se habían comportado directamente con Él. Cómo es que mostraban un aspecto espiritual falso. Pero, claro, ya hemos definido que el Señor, como Dios, conocía el corazón de ellos y Él sabía perfectamente que el propósito fundamental de ellos era matarlo. ¿Ven? Entonces, en lugar de esto, que cada uno de nosotros examine su corazón para ver si algún vestigio de hipocresía ha encontrado alojamiento ahí. Entonces, cuando Cristo censuró la hipocresía de los fariseos, dijo que estos recibirían mayor condenación. Volvamos otra vez a Mateo capítulo 23 y ahora consultemos el versículo 14. Ahí está expresando: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Marcos capítulo 12, 40 lo repite también y los llamó hijos del infierno. Ahí lo hemos leído en el versículo 15 de Mateo capítulo 23. Entonces, cerca del final del discurso, les dijo en el verso 33, nótelo usted: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Miren qué claro. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Yo le pido que compare este pasaje con Mateo capítulo 3 y el versículo 7. Ahí en Mateo capítulo 3, versículo 7 dice: al ver él que muchos de los fariseos, y esto era el principio de su ministerio, y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, hablando Juan el Bautista: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ve? Luego, si vamos más adelante, aquí mismo en Mateo capítulo 12
y el versículo 34 vemos esta situación, lo mismo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nosotros podemos ver que si a los discípulos les preocupó una vez que los fariseos se ofendieran por cierta palabra de Jesús, miren lo que tenemos en Mateo capítulo 15 y el versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Claro, se ofendieron precisamente, como dice el dicho popular, les puso el dedo en la llaga. Y es probable que ahora les causara, por decirlo así, un trastorno digestivo que se ofendieran por los ayes que acababa de decir. Una vez más, digo que la severidad de las palabras del Señor Jesucristo no nos debe llevar a concluir que Él no tuvo otro propósito más que regañar, que exhortar a sus enemigos. Fíjense bien en esto. Nunca tome estas palabras, si usted está haciendo su voluntad, por supuesto, como que son para usted. Él las dijo directamente a sus enemigos. Yo no me considero enemigo del Señor y yo no tengo por qué tomar esas palabras para mí. No tengo por qué sentirme mal, como que en un momento, aun cuando haya caído en un pecado, sienta que el Señor me está tratando así, de esa manera. El Señor los trató a ellos de esa manera porque realmente Él, ya lo hemos expresado una y más veces, sabía, conocía su mente, conocía su corazón. Entonces, nosotros podemos ver la lamentación con que le pone punto final a su discurso. Y esa lamentación ya hemos hecho referencia a ella. La tenemos específicamente en los versículos 37 hasta el 39. Jesús le dijo, estoy leyendo mal, versos 37 hasta el 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Revela pues una disposición, incluso un anhelo por mostrar misericordia. Si ustedes ven la profundidad de lo que aquí está diciendo, el Señor tiene la misericordia dispuesta para ellos. ¿Ve? Cuando hace esta comparación de la protección de la gallina con sus polluelos, ¿ve? Él quisiera, Él lo desea. Y esta es la situación que tenemos que entender, que esto es lo que desea el Señor para con todo pecador. Él desea abrigarlo, pero si el pecador no lo quiere, si el pecador no lo desea, Él no puede echarle su abrigo. ¿Ve? A aquella persona que está involucrada en el pecado y le importa el pecado y que sabe hacia dónde está caminando y que de una u otra manera él escucha
el verdadero mensaje de Dios y no desea hacer caso positivo a este mensaje, pues el Señor no puede en ningún momento abrigarlo. Puede que este haya sido el último discurso que el Señor Jesucristo pronunció en público. Ciertamente fue uno de los últimos. Se lo tenían bien merecido, pero Jesús debió de haber sabido que esto era fatal. Y nosotros podemos ver que de aquí en adelante no podía esperar ninguna misericordia. Cuando sus enemigos dejaron el campo de batalla, pueda que salieran sangrando y derrotados, pero estaban más resueltos que nunca a matarlo. Estaban más resueltos que nunca a matarlo. Cuando la maldad en el hombre hace nido en esta mente y en este corazón, no hay nada bueno que le detenga. Aquí tenemos nada menos que al Señor Jesucristo hablándoles personalmente, al Hijo de Dios, al Mesías, al Cristo, pero ellos estaban resueltos a matarlo. Quiero terminar diciendo lo siguiente como una conclusión de todo lo que hemos estado viendo en esta lección. El ministerio público de Cristo había llegado a su fin, pero no así el día. En la lección que vamos a seguir viendo continuaremos el estudio de ese martes tan atestado de eventos. Y al poner punto final a esta presentación, quiero recalcar nuevamente que al final de los enfrentamientos de ese día de conflictos, Jesús salió siendo el ganador. Jesús siempre salió siendo el ganador. ¿Por qué? Porque tenía más fuerzas, porque Él era inteligente humanamente hablando, no, porque Él era Dios mismo y porque Él, su lucha era una lucha totalmente espiritual y su lucha espiritual fue precisamente la de darle salvación al ser humano aquí en esta tierra, salvación que sigue siendo vigente para los seres humanos aquí en esta tierra, mientras Él no venga en su segunda venida para ejecutar su juicio final. A menudo quizás tuviéramos tener la habilidad del Señor para contestar todas estas preguntas, porque si ustedes lo han notado, Él tuvo una tremenda habilidad espiritual, por supuesto, para contestar todas estas preguntas. Quisiéramos saber qué decir y cómo decirlo, saber cuándo ser tierno y cuándo ser severo. ¿Ve? Quizás yo no tengo la habilidad, y lo más seguro es que no tengo la habilidad y que jamás la tendré. Sin embargo, es consolador saber que si yo me mantengo fiel al Señor, yo también seré victorioso al final. Y otra vez ocupo una cita precisamente del libro de Apocalipsis en el capítulo 15. Dice este capítulo 15 y el versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea, véalo usted como la victoria de Dios. Esta es su bendita palabra. Su bendita palabra dice: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el llamado que el Señor le hace para que usted no reciba ninguna de estas consecuencias tan nefastas que fueron como sucedió para con los escribas y los fariseos. Dios le ama, Dios tiene misericordia, pero no confunda la misericordia de Dios. La misericordia de Dios la aplica cuando usted es obediente a esa verdad. Dios bendiga su palabra. Amén.